Hola, soy Ricky Little, profesor de música en la Universidad de Unión. Esta es la parte 2 de ¿Quién está sacudiendo la casa? Música del mundo en el mundo de la iglesia. En la parte 1 vimos la fiesta pagana que los hijos de Israel tuvieron en el monte Sinaí. Y vimos el poder que tiene la música sobre el hombre. Consideramos el propósito original de Dios para la música, el trabajo que los compositores hacen al darle forma a la música, y continuaremos con eso a través de un estudio analítico del compositor John Phillips Sousa. Él fue un compositor estadounidense con un concepto, una meta y un diseño para su música. Él quería que la gente se moviera y se sintiera bien. Eso era todo. En 1982, estableció la banda militar de los Marines de Estados Unidos y escribió marchas para ella. La armonía, dijo, debe ser clara y la melodía debe gustarles al músico y al no músico. Logró su cometido con marchas como Las estrellas y Rayas para siempre, y adquirió fama internacional, pues su música era el epítome del optimismo estadounidense. Con ella pretendía agradar al máximo al cuerpo y a los nervios, pero no se interesaba por la cabeza ni el corazón. Dijo que sus composiciones eran música para los pies, no para la cabeza. Debe hacer que un hombre con pata de palo salga a la pista, dijo. Este hombre tenía un diseño y función específicos para su música. Su instrumento de comunicación era la banda militar, la cual se usaba mucho al aire libre, con fuertes instrumentos de bronce, tambores que tocaban ritmos fuertes y alegres, címbalos usados para acentuar y excitar, e instrumentos de viento para darle color. No había letra en la música, pero la gente entendía el mensaje. La armonía era clara y se tocaba en claves altas que comunicaban optimismo. La melodía era inmediatamente agradable para todos, de modo que para cuando terminaba, el señor Sousa tenía todo el mundo marchando y sintiéndose bien. Uno puede imaginarse lo que hubiera pasado si tomáramos este tipo de música y lo usáramos en la iglesia para la adoración. Nadie hubiera podido contemplar temas altos y exaltados, ni escuchar la voz tranquila y baja del Espíritu Santo. Nadie hubiera sido atraído por la música a examinarse interna y externamente con espíritu reverente, pues tal música no fue diseñada para estimular una búsqueda interior profunda, ni para contemplar las cosas espirituales. No fue diseñada para levantar el santo nombre de Dios en espíritu de adoración, alabanza y acción de gracias. Pues, incluso si le ponemos palabras santas a la marcha, nadie le pondría atención al mensaje. Las palabras se perderían en la excitación de la música. Eso sin mencionar que las palabras no complementarían el mensaje frívolo de la música. Si tenemos en cuenta que el mensaje de salvación de Dios para un mundo moribundo tiene muy poco que ver con música destinada a los pies y no al corazón. Veamos lo opuesto. Digamos que uno va a la ciudad y se adueña de la discoteca más exitosa del pueblo. Pero en vez de poner rap, rock, hip hop, R&B o country, que fueron diseñadas principalmente para los pies, para divertirse, para bailar y para la intimidad sentimental e infatuada, uno pone himnos, canciones artísticas en lenguas extranjeras y obras sinfónicas que fueron diseñados más bien para el intelecto y el corazón. ¿Qué le pasaría a su negocio? Así es. Uno se daría cuenta de que esa disco se habría convertido en un fiasco, pues la música estaba fuera de lugar. No satisfaría los deseos ni necesidades de los que fueren a bailar, a fiestear, a beber o en busca de una aventurilla íntima. Uno literalmente mataría la atmósfera y haría enfadar a los clientes. Aquí aplican cierta ley de lo propio, el sentido común y el juicio. Antes de resumir nuestra analogía de la discoteca, voy a presentar algunos conceptos musicales que surgieron en el mundo de la música clásica. En los siglos XVII y XVIII, los compositores desarrollaron el concepto de música programada y luego, en el siglo XIX, nació la idea de la música absoluta.
La música programada es música instrumental que se basa en una narrativa específica y como tal tiene la intención de evocar ideas o imágenes extramusicales en la mente del escucha. Es música que tiene como intención representar o ilustrar algo distinto. Por otro lado, la música absoluta es música sin tema. Es música que solo es música. Arte que solo es arte. Es música instrumental compuesta puramente como música y que no tiene intención de representar o ilustrar otra cosa. Luego tenemos la música funcional, que es música diseñada para cumplir o respaldar una función o actividades específicas. Entonces, ¿qué tipo de música ponen en una discoteca o en un club? ¿Programada, absoluta o funcional? Ahora, ¿qué principios aprendimos de nuestra analogía de la discoteca referente a la música del señor Sousa? Primero, la música puede ser diseñada para cumplir con una función, expresar un sentimiento o humor y motivar a la gente a tener acciones emocionales y físicas inmediatas sin pensarlo. Segundo, no toda la música es apropiada para toda ocasión. Puede cumplir una función de forma perfecta y fracasar miserablemente en otra. Pero debe decirse que, muchas veces, la música que fue diseñada con un propósito puede ser usada para otro exitosamente cuando cumple con los requisitos de la ocasión. Tercero, hay música que agrada más a lo físico que a lo intelectual o espiritual, y viceversa. Cuarto, la música sin palabras tiene un mensaje que puede ser entendido por los humanos, ya sean letrados en música o no. Quinto, al intentar adaptar las palabras a la música, uno debe considerar que los mensajes de la música y de las palabras no siempre se complementan ni siempre son apropiados. Sexto, la música en nuestra sociedad está fuertemente asociada con ciertos tipos de actividades y lleva consigo esa misma reputación. Esta verdad en particular podemos verla claramente si tomamos como ejemplo el rock and roll. Desde el principio, este tipo de música ha estado asociada con el sexo o la impureza sexual. Y ha sido lo mismo por muchos años. Incluso su mismo nombre, rock and roll, se refiere originalmente a los genitales masculinos y femeninos durante el acto sexual. Mediante sus letras e imágenes vistas en videos y a través de la naturaleza sugestiva de la música misma, se ha vuelto casi imposible separar el rock y el sexo. También se le ha asociado fuertemente con drogas, violencia, rebelión, así como con el rap. Entonces, cuando alguien piensa en rock and roll en nuestra sociedad, inmediatamente se hará la asociación directa con estas cosas. Es más, cuando los compositores escriben su música para abrazar una posición inmoral en temas como el sexo, se convierte en algo así como un vehículo vivo para darles forma a pensamientos y comportamientos inmorales y promoverlos. Se convierte en una persona inmoral cuya influencia puede ser duradera y difícil de eliminar, especialmente cuando uno considera que millones de copias de estas canciones son vendidas en todo el mundo y son repetidas miles de veces en las mentes de miles de millones de personas con el paso de los años. Dos de las canciones que más recuerdo por la frecuencia con que fueron puestas al aire en la radio cuando era un niño en la década de los 70 fueron Love the One You Are With y Me and Mr. Jones. La primera es considerada rock folclórico y la segunda R&B. Veamos si podemos descifrar las lecciones morales o inmorales que enseñan. Love the One You Are With o ama a la que tienes cerca. Si estás triste y confundido y no recuerdas con quién hablas, la concentración se escabulle, pues tu amada está muy lejos. Bien, hay una rosa empuñada en un guante y el águila vuela con la paloma. Y si no puedes estar con la que amas, cariño, ama a la que tienes cerca. No te enojes, no te entristezcas, no te pongas a llorar por los buenos momentos que tuvieron. Hay una chica justo a tu lado
y está esperando algo que hacer. Y hay una rosa empuñada en un guante y el águila vuela con la paloma. Y si no puedes estar con la que amas, cariño, ama a la que tienes cerca. Convierte tu despecho en alegría. Ella es una chica, tú eres un chico. Así que relájate, hazlo bien. No necesitas más consejos. Y hay una rosa empuñada en un guante y el águila vuela con la paloma. Y si no puedes estar con la que amas, cariño, ama a la que tienes cerca. Los mensajes inmorales aquí son: primero, ten relaciones con la fémina que tengas más cerca, sin importar de quién estés supuestamente enamorado. Segundo, no ejercites ningún tipo de autocontrol si estás solo. Tercero, está bien herir al que amas, pues no es importante ser fiel al que amas. Cuarto, no te abstengas de la fornicación y el adulterio, solo hazlo. Esta canción alcanzó el puesto 4 en los 100 éxitos principales de Estados Unidos, con lo cual podemos suponer que al público sí que le gustó el mensaje de la canción. La segunda canción se clasifica como R&B, pero el punto es el mismo. Y como el rock y el R&B son hermanos, todo queda en familia. Me and Mrs. Jones, la señora Jones y yo tenemos algo. Ambos sabemos que está mal, pero es muy fuerte para dejarlo. Nos vemos todos los días en la misma cafetería. 6:30 y nadie sabe que ella estará allí. Tomados de la mano hacemos todo tipo de planes mientras la rocola pone nuestras canciones favoritas. La señora Jones y yo tenemos algo. Ambos sabemos que está mal, pero es muy fuerte para dejarlo. Debemos tener mucho cuidado de no ilusionarnos demasiado, porque ella tiene sus obligaciones, igual que yo, igual que yo. La señora Jones y yo tenemos algo. Ambos sabemos que está mal, pero es muy fuerte para dejarlo. Bien, es tiempo de irnos. Duele tanto adentro. Ahora ella sigue su camino y yo el mío. Mañana nos veremos, mismo sitio, misma hora. La señora Jones y yo tenemos algo. Ambos sabemos que está mal, pero es muy fuerte para dejarlo. ¿Cuáles son los mensajes en esta canción? Primero, está bien engañar a tu esposo o esposa en adulterio. Segundo, la fidelidad a tu esposo o esposa no significa nada. Tercero, lucha contra el sentimiento o convicción de terminar con esa relación. Cuarto, los sentimientos fuertes que uno tiene por la señora Jones son más valiosos que los que tiene por su esposa. Quinto, aunque ambos están convencidos de que es inmoral, no le pongan cuidado, sigan pecando. Sexto, la relación es mucho más importante que sus matrimonios, sus votos matrimoniales y sus familias. Irse por ahí a tener aventuras amorosas es emocionante. Esta canción llegó al puesto 1 en los 100 principales éxitos de Estados Unidos. También fue número 1 en los principales sencillos de R&B. Ese era el mensaje moral que se le vendía a la gente hace 50 años. Y le encantaba. Los músicos actualmente siguen cantando sobre la señora Jones y la chica de al lado, pero ahora lo hacen de manera mucho más gráfica, la cual nos vamos a ahorrar. Debido a esto y a otras cosas, muchos estarán de acuerdo en que el rock and roll no es exactamente comida musical saludable para el cristiano. Además, definitivamente tiene una mala reputación desde un punto de vista bíblico. Y aunque no toda canción de rock promueve tales cosas, puede ser sabio desde un punto de vista espiritual alejarse de tal, pues existe el peligro de adquirir el gusto si uno se expone a eso de forma constante. Porque ¿quién puede decir que el diablo no puede ganarse otro seguidor de su filosofía a través de este medio? Mediante la contemplación y la recepción de la música es posible que seamos cambiados. Jacobo de Lieja, quien vivió en el siglo XIV, hizo este comentario sobre la reputación de la música en su tiempo.
Habló de ella como quien habla del carácter de un hombre. La música, dijo, era originalmente discreta, agradable, sencilla, masculina y de buena moral. ¿Acaso los modernos no la han convertido en algo lascivo más allá de toda medida? Sin importar la música secular que agreguemos a nuestra dieta, debemos siempre ser conscientes de que podemos quedar tan atados con la pasión, las actividades, las ideas, las esperanzas y los valores que la música anima, hasta que formamos una unión tal con esa música, mental, emocional y físicamente, que nos volvemos uno. Hay un matrimonio. Thomas Jefferson describió su matrimonio con la música en 7 palabras. Música, la pasión favorita de mi alma. Para los que componen música, es claro, posible, que su música se adapte a sus caracteres y que influya en otros según lo que hacen que exprese. Una vez que asimilamos la música, esta se vuelve nuestra, o tal vez debiéramos decir, nos volvemos suyos. Pues es una ley de la mente humana que al contemplar somos cambiados. No la música, sino nosotros. Eso a lo que le entregamos nuestras mentes será en lo que nos convirtamos. No solo contemplamos con los ojos, también con los oídos. Educamos nuestras papilas gustativas musicales, el cerebro, con aquello con lo que escogemos alimentarnos y digerir. Así como educamos las papilas gustativas de nuestras lenguas con comida física, así es posible entrenar el cerebro para que acepte cualquier tipo de música. Béla Bartók, un compositor que estudió e incorporó música campirana húngara en sus composiciones, expresó así la ley de asimilación. ¿Cuál es la mejor manera de un compositor sacar el mayor provecho de sus estudios en música campirana? Es asimilar el lenguaje de la música campirana tan completamente que sea capaz de olvidarse de eso y usarla como su lengua musical nativa. Como dijo Jimi Hendrix una vez, mi meta es ser uno con la música. Hay una unión. Solo debemos estar dispuestos y ser receptivos. La aceptación y asimilación de cualquier música nos costará a todos, para bien o para mal, así que debiéramos disfrutar con cuidado, pues la música puede manipular e influir en toda pasión del alma humana, las cuales debemos aprender a controlar y a vencer antes de que se nos permita entrar en el reino de Dios. Ahora volquemos nuestra atención hacia la tendencia que se apoderó de la comunidad cristiana. Se volvió popular usar ciertos tipos de música pop secular bien establecidos con propósitos religiosos. No es una práctica nueva, pues en la historia escrita se remonta hasta la era del Renacimiento. La música popular a la que me voy a referir tuvo su origen en este país y está siendo usada específicamente para influir en el sonido y estructura de la música religiosa, o está siendo usada como música religiosa en nuestro país. Si eres de otro país y estás viendo esto, puede que te des cuenta que tienes la misma experiencia, pero con música popular de otra marca. Aquí tenemos un resumen de esta práctica en diferentes periodos de tiempo, con ejemplos de Europa y Estados Unidos. Antes de la Reforma Protestante en 1517, la música de la Iglesia romana en toda Europa era conocida por sus sonidos hermosos y ornamentados. Incluía muchos instrumentos y varias voces que cantaban a la vez. Inglaterra siempre tuvo un sonido único en su música eclesiástica en comparación con el resto de Europa. Se adherían de cerca a sus raíces. La música que tocaban en las iglesias romanas en Inglaterra incluía una mezcla de sonidos tradicionales antiguos en música religiosa y una mezcla compleja de estilos con patrones y dinámicas musicales elaborados. Los escritores musicales componían canciones extremadamente difíciles, llenas de combinaciones complicadas de entonación musical. Muchas de las canciones que se cantaban en las iglesias eran, en realidad, tonadas prestadas de melodías seculares, cuyas letras eran cambiadas por unas que tuvieran significados religiosos
y eran cantadas en cultos de adoración. A las canciones populares y seculares simplemente se les cambiaban las letras para que el texto fuera apropiado para la iglesia y correspondiera a pasajes bíblicos. Entonces, como podemos ver, esto fue hecho hace más de 500 años. Como dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Avanzamos al periodo clásico. Una vez la fuerza impulsora de estilos nuevos, la música eclesiástica, para mediados del siglo XVIII, era valorada más por su tradicionalismo que por sus innovaciones. O ésta simplemente adoptaba los estilos prevalentes de la música secular de la época. Como resultado, la música eclesiástica de esta era atrajo menos atención por parte de artistas y académicos que la ópera o la música instrumental. Los compositores de música eclesiástica en áreas católicas se adaptaron al estilo secular prevalente, especialmente el teatral. Unos cuantos compositores mantuvieron la tradición antigua de Palestrina o el gran estilo de Policuartas de Gabrieli. Pero en su mayoría los músicos eclesiásticos se apoderaron de las expresiones y géneros musicales de la ópera. Para esto usaban acompañamiento orquestal, arias da capo, recitativos y coros de acompañamiento para expresar los sentimientos en el texto e inspirar los sentimientos apropiados en la audiencia de los cultos de adoración. Una lista de los principales compositores eclesiásticos italianos del siglo XVIII sería casi idéntica a una lista de los principales compositores de ópera de ese periodo. Más allá de las misas y los motetes, la oratoria italiana se volvió casi indistinguible de las óperas. Una oratoria es, básicamente, una forma sagrada, aunque uno puede encontrar oratorias seculares. Al mismo tiempo, algunos compositores, particularmente al norte de Italia, Austria y al sur de Alemania, intentaron una unión entre los elementos conservadores y modernos, influenciados también por las obras sinfónicas instrumentales del periodo clásico. Además, en los círculos clásicos de nuestro día, alguien decidió iniciar algo denominado el proyecto de la aria sagrada, donde se restablecen arias de ópera famosa con palabras sagradas para poder ser llevadas a ambientes de culto y no solo en el escenario de ópera. Entonces, no hay que sorprenderse cuando uno empieza a escuchar sus arias favoritas de Rigoletto o de Aida en cultos de adoración como ofrendas sagradas a Dios. La práctica de usar piezas corales de óperas como himnos sagrados en ambientes de adoración ha estado activa por años. Avanzamos al siglo XIX. The Ash Grove, la arboleda de fresnos, es una canción tradicional cultural de Gales cuya melodía ha sido adaptada a numerosas letras. La versión más conocida fue escrita en inglés por Thomas Oliphant en el siglo XIX. La letra del primer verso es: por allá abajo en el verde valle, donde los arroyos serpentean, cuando el crepúsculo se desvanece, yo deambulo pensativo. O al brillante mediodía merodeo en soledad, entre las oscuras sombras de la solitaria arboleda de fresnos. Fue allí donde al mirlo cantaba alegremente, que conocí a mi querida, a la alegría de mi corazón. Los jacintos silvestres sonaban alegres a nuestro alrededor. Ah, cuán poco imaginaba entonces cuán pronto nos separaríamos. La luz del sol aún brilla sobre valle y montaña, el mirlo todavía exhala sus notas desde el árbol, sigue temblando el rayo de luna sobre arroyo y fuente, pero ¿qué son las bellezas de la naturaleza para mí? Con pena, profunda pena, se llena mi seno. Todo el día hago duelo en busca de mi amor. Ecos, díganme, ¿dónde está mi dulce doncella? Ella duerme bajo el césped verde por la arboleda de fresnos. Esa es la versión que aprendí como estudiante de música o como profesor de música hace unos años.
Está en uno o dos de los libros de canciones que tengo. La he escuchado de boca de muchos estudiantes de literatura clásica y se la he enseñado a muchos estudiantes yo mismo. Esta era la única versión de la canción que conocía y nunca la había escuchado en ningún otro ambiente antes. Entonces, un sábado por la mañana, en la iglesia, fue anunciado el himno de la mañana, el himno 560, Little Things Now Living, en el himnario inglés. Cuando el pianista comenzó a tocar, pude reconocer inmediatamente la melodía como de Ashgrove. Entonces busqué la información del compositor bajo el título, y ahí estaba, de Ashgrove, melodía tradicional de Gales. Y cuando la congregación comenzó a cantar, me encontré en un dilema. No pude hacerlo. No pude forzarme a cantar una canción secular para adorar y, sin importar lo que la congregación cantaba, solo podía escuchar las palabras seculares que le había enseñado a tantos otros, y eso que no hay nada ofensivo ni sensual con esta canción. Esta canción tiene una historia bastante larga en películas, videojuegos. Ha sido usada en muchos escenarios por Beethoven, etc. Existen varias versiones seculares. Entonces, esta es parte del dilema. Incluso en nuestro himnario encontramos una canción o canciones con trasfondo secular. Con esto terminamos la parte 2. En la parte 3 continuaremos rastreando la historia de la entrada de la música secular popular en la iglesia. Por favor, vayan a rickylittle.org si están interesados en esta serie o en tener un seminario para obtener información.